Dos jóvenes, hijos de un padre cristiano, un día estaban planeando llevar a cabo un delito. Iban a robar 2 bicicletas que estaban sin el cuidado de nadie frente a un almacén. Al fin uno de los jóvenes dijo: «No lo puedo hacer porque nuestro padre nos castigaría». Y luego el otro joven dijo: «Y yo no lo voy a hacer tampoco pensando en lo que nuestro padre sufriría al saberlo». Ambos temían a su padre, pero el temor de cada uno era distinto. Uno tenía temor al castigo y el otro un temor reverente. En el estudio de esta ocasión, vamos a ver qué es el temor que debemos tener a nuestro Padre Celestial. El temor reverente que nos exige una vida santa. El texto es 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 al 17, y dice de la siguiente manera: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». En el Nuevo Testamento hay varios mandamientos que tenemos que cumplir. Por ejemplo, tenemos el mandamiento del bautismo para recibir el perdón de los pecados y entrar así en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si no lo hacemos, no recibimos perdón ni entramos en la verdadera iglesia del Señor. Hay muchos otros mandamientos, tales como participar de la cena del Señor y confesar nuestros pecados al Padre Celestial. En 1 Pedro 1:15 encontramos un mandamiento que es de igual importancia que todos los demás. Ese mandamiento es: sed santos. Es imperativo, es mandamiento. El no hacerlo es perder nuestro derecho de ser hijos de Dios. Nos explica que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto quiere decir en todos los aspectos de nuestra vida, sea nuestra vida pública, privada, mental o física. Muchos hoy en día dicen que son cristianos, pero su vida no es distinta de la vida de todos los demás. El mandamiento de ser santos en toda nuestra manera de vivir no nos deja lugar para vicios de ninguna clase. Tenemos que hablar, pensar y practicar siempre solamente las cosas sanas y santas. Por eso Dios nos ha llamado fuera del mundo, para mostrar al mundo que hay una mejor manera de vivir. Si decimos que somos cristianos y participamos en todas las cosas al igual que todo el mundo, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1 y el versículo 6. Los que practican los vicios como el fumar, embriagarse, las drogas, las maldiciones, la chismografía, todo esto, en realidad no son verdaderos hijos de Dios. Dios nos ha llamado a una vida distinta, una vida de santidad. ¿Por qué? Sencillamente porque Él es santo. Isaías 6:3 dice: «Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Tenemos que ser santos porque Él es santo. Dios es completamente santo y Él no puede tener comunión con los que practican el pecado repetidamente. Nuestra relación con Dios depende de nuestra aceptación y aplicación de este mandamiento a nuestras vidas. Nuestro texto en 1 Pedro 1:17 sigue diciendo: «Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». La primera parte de esta frase quiere decir: si es que usted pretende ser hijo de Dios o cristiano, hay algo que tiene que hacer. Tiene que conducirse con temor reverente todo el tiempo.
Antes de considerar el significado del temor de Dios, vamos a ver otra frase en este versículo que dice: a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aprendemos de este versículo dos características del juicio de Dios. Primeramente, que el juicio de Dios es justo e imparcial, sin acepción de personas. El juicio de Dios es completo, exacto, imparcial y honrado. A los juicios y tribunales de los hombres les falta muchas veces todas las características del juicio de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos instruye contra la parcialidad. Aun el escritor de esta carta, el apóstol Pedro, una vez fue culpable de este mismo pecado, de hacer acepción de personas. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si es tan fácil para los cristianos hacer acepción de personas, y si aún el apóstol Pedro hizo acepción de personas, no nos debe extrañar que en los juicios y tribunales de los hombres existan juicios parciales. Pero gracias y gloria a Dios que su juicio es imparcial. Él no hace acepción de personas. Esta verdad acerca del carácter del juicio de Dios puede ser muy consolador y también puede ser una realidad terrible. Todo depende del estado de nuestro corazón. Si el corazón es puro y sin mancha, no vamos a tener miedo del juicio de Dios, porque sabemos que Él nos conoce. Por la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cristiano no tiene temor del juicio si está tratando de vivir por Él. Pero si tenemos pensamientos malos, pecados secretos de los cuales nunca nos hemos arrepentido, estas mismas palabras de consolación para los de corazón puro se transforman en palabras temibles. En vez de estar esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, hay solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10 y el versículo 27. Primera Pedro 1:17 sigue explicando que el Dios que juzga sin acepción de personas nos va a juzgar a nosotros según la obra de cada uno. Es decir, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios pensamientos, acciones y palabras. Es una razón más para vivir una vida santa. La razón principal por la cual el cristiano debe vivir una vida santa es porque Dios es santo. Y la razón secundaria que ahora hemos encontrado es que esto redundará en nuestro propio bien, o sea, la salvación del alma en el día de juicio. Ahora, porque Dios nos va a juzgar según nuestras obras, y con juicio completamente justo e imparcial, nosotros debemos conducirnos de cierta manera, en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El temor que se menciona aquí es temor reverente. Es como nuestro ejemplo de los dos jóvenes que no cometieron el delito, el uno por lo que su padre le haría y el otro por lo que él haría a su padre. El último tenía temor reverente de su padre. Él sí sabía que al oír del delito su padre le iba a castigar, pero también sabía que su padre iba a sufrir, y esto le importaba más. Así pasa con nuestro Padre Celestial. Debemos de tratar de no querer hacer lo malo por lo que se le haría a Él. Nuestro Padre Celestial es completamente justo y santo. Él sabe que cuando pecamos nos estamos dañando y esto le duele a Él. Y por esto, aunque Él no quiera hacerlo, por su justicia, Él nos va a tener que castigar.
Claro que si somos cristianos y si estamos tratando de vivir por Él y pecamos, Él nos va a perdonar por la sangre de Cristo siempre y cuando confesemos y nos arrepentamos. Pero tenemos que entender que cada pecado contra nuestro Padre Celestial le duele. Tenemos que tener temor reverente de nuestro Creador durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Cristianos, nosotros somos peregrinos en este mundo. Tenemos residencia temporal. El tiempo de nuestra residencia aquí en este mundo será corto. Tenemos que ocuparnos en la preparación del viaje a nuestra casa eterna y también debemos tratar de convencer a otras personas para que hagan lo mismo. En Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, la palabra de Dios nos exhorta: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta ciudad está preparada para todos aquellos que creen en Cristo y que manifiestan esta fe por arrepentimiento y bautismo en Él, y luego que tratan de vivir una vida santa, no una vida perfecta, pero una vida apartada del mundo, apartada de los deseos carnales, apartada del egoísmo y de la carnalidad, una vida dedicada a la santidad y a hacer lo más posible semejante a la vida de nuestro Señor Jesucristo. A esto le invitamos, mi estimado amigo, a ser santo, porque Dios es santo.